Quiero agradecer a la diputada nacional representando a Santa Fe y al PRO, Germana Figueroa Casas, que nos acompaña aquí. Gracias por estar. Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. No, un gusto. Germana, bueno, protagonismo del Congreso. Últimamente me parece muy bueno. Las extraordinarias, más allá del debate, de los temas que ahora vamos a charlar, creo que el Congreso necesita tener ese protagonismo porque también es caja de resonancia de los problemas de los argentinos. Contame primero, ¿cómo ves el Congreso y cómo ves esto que fue sucediendo durante las extraordinarias? Bueno, a ver, el Congreso es importante porque es el único órgano donde quedan representados todos los partidos políticos que elige la gente. Entonces, en el Ejecutivo está el que gana. Claro. Y después en el Judicial, en teoría, no debe hacer política, así que importante que no pase. Entonces, ahí es donde están las minorías representadas también, los que piensan diferente. Entonces, es importante que trabaje. Pero debo decir también que en las extraordinarias, los que han podido ver las sesiones y todo, hay un nivel de discusión que quizás no es el que debería tener. Mucha agresividad, un lugar. ¿no? Sí, mucho grito, mucho insulto y poco hablar de las leyes, ¿no? Cuando se están tratando. Y parece menor, pero y a lo mejor es más divertido ver los gritos para el que lo ve de afuera, no sé, y más aburrido escuchar a alguien que explica, pero las versiones taquigráficas, lo que se dice cuando se discuten las leyes, después sirven de base para procesos judiciales, para interpretar qué quiso decir el legislador con la ley. Entonces, se pierde eso que es importante y que tiene que ver, viste, con el respeto también por las instituciones. Entonces, es preocupante. Sí. Ahora bien, desde diputados hemos sacado, la verdad que no se ha mencionado tanto, pero el tema de reiterancia es muy importante. Ojalá que el Senado lo trate pronto porque tiene que ver con la puerta giratoria, juicio en ausencia, que permitiría juzgar y finalmente saber quiénes fueron los culpables, por ejemplo, en AMIA o en la Embajada de Israel. O sea, son dos leyes de las cuales no son tan taquilleras a lo mejor, Claro, pero no son tienen muy importantes. la popularidad que deberían tener. Y ficha limpia. Y ficha limpia, que ahora lo vamos a charlar. Yo creo también, y coincido con vos, en el grado de agresividad, en la utilización de la comunicación, no para explicar las leyes y qué significa para la gente. A mí me encanta que en todo sentido, una ley, ¿qué significa para el ciudadano de a pie? ¿Qué significa para la sociedad toda? Por ejemplo, ficha limpia significa que alguien que tiene dos sentencias no pueda representarme. Y me parece que ese es el dato que hay que potenciar mucho más. Como vos me decís ahora, no tienen prensa algunas leyes que son importantes y que es fundamental para la sociedad. Te toque o no te toque, en algún momento te puede tocar, y es bueno que sepamos de qué se trata. Pero hay poca discusión de eso. Exacto. O sea, impactaban más el tema de las PASO. Claro. Pero si yo te digo, me parece que al final se suspenden. Todo depende del Senado, todo esto media sanción. Digo, saber que hay gente que robó varias veces pero no fue preso, esa persona es como que empieza de nuevo cada vez. Claro. En cambio ahora, si sale esta ley, se va a empezar a tomar en cuenta. ¿Y cuántas víctimas dicen, pero no, me robó y salió antes que yo, que estaba haciendo la denuncia? O sea, hay que empezar a hablar de estas cosas. Y Germana, y además, no utilizar un ámbito tan importante como es el Congreso solamente para salvarte de no ir preso. Para decir, tengo fueros, me va a llegar un juicio, me voy a escudar acá. Me parece que eso es hasta una burla para la gente a cual representa, ¿no? Por eso es tan importante ficha limpia, porque si alguien está por tener la tercera, que es la confirmación, quedaría protegido por los fueros. Claro. Entonces, no es solo, además de para impedir, porque no debería, como nosotros cuando votamos una lista, no tenemos la posibilidad de tachar. En una época en la Argentina se podía tachar gente que participaba, ahora no se puede. Entonces vos, es el partido político que vos querés. Y a lo mejor en el quinto lugar, porque no quiero hablar, viste que todo el mundo habla de Cristina, yo voy a hablar en general porque esto el PRO lo plantea desde hace 10 años, cuando no había condena para la expresidenta. O sea que vos vas y crees en tu partido y a lo mejor hay alguien que tiene esa condena, entonces que no pueda estar, está bien. Después, obviamente, como hay un caso que es increíble en un país, que una presidenta haya sido condenada 2 veces y tiene más pendiente todavía, yo entiendo que se centre en eso. Pero hasta, viste que también hay algunos juristas que dicen, en la interpretación de las leyes, que a lo mejor como es de acá en adelante,
no le afectara. O sea, no sabemos si se va a aplicar. Uno no puede hacer una ley para una persona. No sabemos verdaderamente qué va a pasar. Sí sabemos lo que no queremos, que haya condenados 2 veces, tampoco una, porque una puede ser un error de tribunal, 2 veces en una lista. 2 o 3 preguntitas que me surgen y soy neófito en la materia. Primero, ¿esto te inhibiría para cargos electivos o también para función pública? Se amplió a función pública. O sea que tampoco podrías estar en función pública nacional, ¿no? Todo esto Lógico. es nacional, porque en Santa Fe tenemos ficha Sí. limpia. Incluso lo tenemos para más delitos. Claro. De los delitos que están incluidos. Acá fueron más de corrupción los que salieron sí. en... Defraudación al Estado. Claro. Que... Vos sabés que la Constitución, cuando habla de esto, de hacer algo contra el Estado, habla de traición, Claro, ¿no? sí, Es grave. sí. Pero obviamente uno querría incluir más, no se dio ese ámbito, no se podía seguir frenando, así que dispuestos a seguir charlándolo, las leyes siempre se pueden mejorar. Y el otro dato, esto no tiene que ver con una condena si vos tenés una actividad en lo privado, digo. ¿Puede un violador ser candidato? Lamentablemente podría ser. Eso, que no podría ser en Santa Fe, eso digo. Esa es una gran diferencia. Claro, entonces por eso, es en lo provincial, ¿no? Sí. Por eso es que digo que se podría mejorar. Claro. Pero había que empezar. Sí, por lo menos estamos en el debate, eso vale muchísimo, Germana. Porque hay mucha discusión sobre en el caso de una violación, de un violador, si como las leyes presumen que la persona no es culpable, claro. Entonces ahí había y hay antecedentes en otros países que no se ha incluido ese delito. La verdad es que uno querría que todo se incluya, ¿no? Desde ya. Pero había algunos antecedentes en contra y no había los votos, porque también esto es importante saber. Se necesitaban 129 votos, sí, porque son temas electorales. Los temas electorales tienen mayoría más agravada. No es solo la mayoría de los que está, es una mayoría de todos los miembros de la Cámara. Y la verdad es que siempre se logran las leyes posibles donde están todos los votos. Todo se va negociando y todo se va evaluando, como me marcás vos. ¿Qué podemos incluir para llegar a los votos, por lo menos para instalar el debate en el recinto, que es clave? Tal cual. Tenía que salir de comisión y poder tratarse. Pero siempre se puede mejorar y en eso tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y tratando de lograrlo. No tenemos mucho tiempo, por eso quiero aprovecharte al máximo. Sé que durante Extraordinaria hubo otros proyectos que finalmente no se van a tratar, pero había uno en especial que te preocupaba mucho y que seguramente se necesitaría una mesa de debate también, ¿no? Contame cuáles quedaron afuera y cuál es el que te traía algún ruido extraño. Quedaron en realidad de tratar así tipo ley, el que quedó más es este de quebranto. Después hay que ver qué pasa, ¿no? Qué se sigue tratando en el Senado. Y diría que quedó afuera el presupuesto y diría que quedó afuera, se anunció mucho un tema de beneficios para pymes. También. Que se presentó en diciembre y quedó fuera de la convocatoria. Claro. Y a lo mejor la gente no sabe, pero no podemos tratar lo que no mande el Ejecutivo en y pida al Ejecutivo. Sí. Claro, entonces eso quedó afuera pero 1 de marzo empiezan las sesiones ordinarias y puede ser que se traten estos temas, ¿no? Pero el que había pedido el Ejecutivo y después no se trató en comisiones, es un tema que a lo mejor es más técnico, ¿no? Pero se refiere a los quebrantos. ¿Qué es esto? Si una empresa... Las empresas son continuaciones. A mí puedo tener una empresa que en un año me va mal y al año siguiente me va bien. Entonces, como se hacen ejercicios, se corta a los fines impositivos, ¿no? Y de contables, entonces puede ser que a mí me vaya mal una vez, a la otra vez me fue bien y que yo tenga que pagar ganancias sobre lo que me fue bien solamente. Entonces la ley permite que yo pueda restar esa pérdida que yo tuve antes por 5 años. O sea, no puedo restar pérdida de hace 10 años, puedo restar pérdida de hace 5. Pero tenemos inflación. Claro. Entonces las empresas empezaron a actualizar ese quebranto que tuvieron, suponete, en 2022 para tomarlo en 2025. Los números con la inflación serían increíbles. Es que claro, fue el peor... Bueno, el gobierno manda una ley que dice que se pueden actualizar los quebrantos, pero dice desde el 2025. Y los de 2024 desde cierre de 2024. Y todo, 2023, 2022, 2021... se te diluye. Claro. Porque los números de inflación, que ahora ha sido un 800%, si sumamos todo. O sea que empresas que perdieron, la verdad que es injusto que tengan una diferencia. Claro.
Entonces, algo que parecía bueno cuando lo anunciaron, No la era tan actualización de así. quebrantos, claro, es hacia el futuro, donde la inflación es más baja, el perjuicio no es tan grande, pero no está siendo hacia atrás. Y además, quedó algo por la redacción, quedó en el medio, dice que uno para empezar a actualizar tiene que tener bien al día lo anterior. Entonces hay gente que inició juicios para Claro. pedir que se lo actualicen, tendría que desistir Del de reclamar juicio un para derecho entrar. para ir para adelante. Entonces, y metieron como una especie de moratoria ahí adentro, o sea, la verdad que no quedó bien, Bastante había que complejo. discutirlo, por eso me parece bien que el gobierno no haya insistido, porque no debería salir. Claro. Hay que pensar, claro, el que está pagando todos los años no se da cuenta, pero al que le fue mal, Sí, lo se queda sufre. sin poder, claro, y más en épocas difíciles. Entonces, creo que valía la pena discutirlo más. Vos sos una trabajadora de hace mucho tiempo, hemos hablado, conocés perfectamente la provincia. Dos reflexiones, gestión nacional y gestión provincial, tu mirada. Bueno, a ver, la gestión nacional ha tenido un éxito enorme en algo que es tan importante, el peor impuesto de todo, porque yo que siempre quiero bajar impuestos, pero la realidad es que la inflación es el peor Ni impuesto. hablar. Le pega más a lo que menos tienen, no permite planificar. Bueno, hay un éxito muy importante y creo que era un año que había que hacer este esfuerzo. Nosotros desde el PRO acompañamos en todo lo que pudimos al gobierno, quizás hasta en cosas que uno no hubiera preferido otro camino, pero decidimos apoyar porque creemos que este era el peor impuesto que le pegaba a la gente. Pero claro, ahora, cuando uno frena la inflación, lo dicen los economistas, hay como un freno a la economía, Claro. que con la inflación es como que se recalienta y parece que te va bien, aunque no te va bien, te engaña la inflación. Claro, la inflación tapa deficiencias. Exacto. Bueno, vos lo recordarás, convenía en inflación tener negocio cerrado y no vender. Claro, guardar vio? mercadería. Claro. Por eso, entonces, es todo un cambio que tienen que tener las empresas, pero que también, como la idea es abrir la economía, que también es un lugar donde uno está de acuerdo que hay que hacer, pero nosotros desde la Argentina competimos en un desnivel. Sí, El costo argentino es un costo que lo tienen las empresas y que hay que trabajarlo, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver también con lo laboral, sí, que tiene que ver con los sindicatos. O sea, realmente uno ve en Brasil o pensá en Paraguay o Uruguay No, ni las cargas hablar. que tienen y somos como en el Mercosur los que tienen una Más. mochila muy grande. Entonces hay que trabajar sobre eso. Trabajar también, hay un tema con la obra pública, ¿no? Que hay reclamos desde Santa Fe, que ahora se plantea, viste que el gobierno dijo que lo va a empezar a hacer a través de los privados, concesionar, pero eso no puede esperar. Ahora, en la provincial es como todo lo contrario, ¿no? Se ha hecho mucha obra pública, pero también se ha bajado gasto con el tema de, por ejemplo, toda la reforma previsional. Estos son temas muy duros. Muy importante. O todo lo que se ha hecho para la educación, para tratar de evitar el ausentismo. Entonces, creo que con perfiles distintos, con modos muy diferentes, pero cada uno viene avanzando en lo que tiene que hacer, ¿no? Vos sabés que en la provincia yo lo que noto es, primero, en lo productivo, en esto de incluir, en esto de incorporar a Rosario, que nos sacó de aquel eje de terror, de miedo, a una Rosario que está mirando hacia adelante. Digo, fundamentalmente con las políticas provinciales. Y el tema seguridad, sin dudas, bueno, es algo que sin dudas nos cruza y nos ha cambiado mucho. Falta mucho por hacer, vas a tener idas y vueltas, pero me parece que hay una percepción distinta, ¿no? Y que es tanto también, hay que decir que también el gobierno nacional por fin trabajando en coordinación. Y el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial. Bueno, nosotros somos de Rosario, es lo que uno más agradece, porque bueno, yo voy mucho a Buenos Aires por el Congreso, pero acá está toda mi familia, mis amigos, la gente que uno quiere. Y la verdad es que sí, el gobernador había dicho que podía haber estos retrocesos, lo planteó porque los delincuentes siguen existiendo, o sea, hay mucho más, uno se siente más cuidado porque ve la policía dando vueltas, porque también ve esto de que hay una decisión política. Pero bueno, tenemos que salir adelante, es muy importante porque lo que pasó en marzo del año pasado en Rosario, con todas esas muertes al azar y porque sí, solamente para sembrar terror, fue muy triste para nuestra ciudad. Vos sabés que yo armo con distintas cámaras con las cuales acompaño y trabajo
eventos. Bueno, me habían suspendido eventos, me preguntaban si hacíamos el evento a qué hora terminaba, porque a tal hora no querían. La verdad que daba mucha tristeza. Y eso fue modificándose. Y ahora Rosario, cuando se la mira desde afuera, y digo porque uno está en contacto con, dice, bueno, Rosario, muy buena afluencia de gente por este verano, se están diagramando cosas, la provincia mismo ha hecho eventos muy importantes de lo productivo. Me parece que tenemos una oportunidad que no habría que desaprovechar, Germana, sobre Rosario y Santa Fe. Totalmente, porque aparte tenemos esta ciudad, yo la amo, pero debemos decir además la provincia, ¿no? Que puede ser la que saque adelante la Argentina, todo lo que tenemos acá. Tiene la fuerza para hacerlo. Todo tema desde agroindustria. Cada vez que visitas, el privilegio que tiene uno, viste que te invitan y te muestran, y a mí nos sirve porque después cuando vas a presentar proyectos, sabés, lo ves in situ, claro, ¿no? Porque yo vengo de la actividad privada y como contadora conocí como clientes un montón de empresas, pero tantas cosas se hacen y uno la va descubriendo. Y como, por ejemplo, algo que pasa en el sur, como por ejemplo Vaca Muerta o en San Juan con el tema de la minería, y tenemos tanta gente en Santa Fe que le está prestando servicios o vendiendo Increíble. ahí. O sea, Santa Fe está en todo lado, no es solo Santa Fe, no se queda ahí. Te voy a contar un dato de un grupo de empresas. Fui a una charla con empresas que tenían que ver con distintos sectores, pymes, y fueron a un evento de minería en San Juan. Y se sorprendieron aquellas empresas que necesitaban proveedores, porque cuando fueron al stand de Santa Fe, le preguntaron, ¿y ustedes qué hacen? Dice, no, decinos qué necesitas y nosotros nos adaptamos para cubrir esa necesidad. No, es increíble. La fuerza de las empresarias, de los empresarios de Santa Fe y el aguante, ¿no? Porque han pasado... Viste, es como que todos se tienen que transformar en economistas, ver cómo hacen. Por ejemplo, bueno, cuando hay inflación, cubrirse los depósitos llenos. Cuando empezó a bajar la inflación, hubo que empezar a liquidar stocks, claro. Por eso también hubo un parate ahí. Ojalá salga bien, ojalá tengamos por fin la Argentina que nos merecemos, pero realmente el esfuerzo que se hace cada día, el esfuerzo que ha hecho durante el año pasado, todos, desde los empresarios, los trabajadores, los que no tienen trabajo, ojalá esto llegue claro, se logren los objetivos. Y uno, viste, más allá de los partidos políticos y todo, tenemos que todos tratar de hacer algo constructivo. Lo que te decía de todas esas agresiones, cuando hay gente que la pasa mal, tenemos que empezar a hacer un país más serio, más normal. Vos sabés que esto que manifestás es clave. Argentina necesita políticas de Estado a largo plazo, en 3 o 4 puntos, para mi humilde entender, y puedo estar equivocado, pero digo, 3 o 4 puntos que no cambien con el gobierno de turno, porque eso te da previsibilidad para el que viene a invertir, porque hay inversiones, minería, Vaca Muerta, muchas otras industrias, que son inversiones a 10, 15 años, recién ahí comenzás a ver la verdadera esencia de esa inversión. Y si es un país que cambia cada 4 años de gobierno y cambia la regla de juego, es muy difícil que vengan. Entonces, política de Estado, deberíamos tener la madurez para hacerlo, decir, bueno, ¿cuál es la política energética? Esta. Sabemos que no se cambia, venga quien venga. Política cambiaria, política monetaria, política impositiva. Vos lo sabés mejor que yo, que el sistema es imposible. Si eso se logra, Argentina tiene un potencial fantástico. Parece no fácil, ¿eh? Bueno, por eso existió el RIGI. Claro. Tantas críticas que se hicieron al RIGI. Claro, uno no quiere tener que decir, ay, te aseguro esto, lo otro. El RIGI es un contrato que trató de asegurar un país normal a la gente que venía a invertir. Claro. ¿Por qué? Por lo que vos decís. ¿Y por qué fue para montos tan altos? Porque lo que se plantea es que esos montos tan altos es porque son inversiones que tienen que ser a largo plazo. Exactamente. Ahora, que derramen. Claro, y eso, que vengan esas, por eso digo, hablando con empresas, ya hay proyectos que han entrado ahí, y las pymes de nuestra provincia y todo, le pueden vender a esas empresas. Entonces, tenemos que tratar de entender que, viste, cuando dicen, no, esas empresas grandes que vienen a llevarse, necesitamos usar nuestros recursos naturales. Bien, legalmente, etcétera, ¿no? Yo no digo abuso, pero lo que planteo es que eso termina derramando. Ahora, es un primer paso. Después también tenemos que sacarle la mochila a las pymes. En un año todo no se puede, por eso, claro. Pero por eso el RIGI, cuando yo lo leía,
Yo decía, esto no debería ser necesario que esté en una ley. Exacto. Porque asegurarte que vas a pagar lo mismo de impuestos durante un tiempo, asegurarte que vas a poder sacar los resultados. O sea, si no me llevo mi dividendo, no quiero ¿por qué venir. voy a aportar si no me puedo llevar lo que gano? Esas cosas, ¿viste? Sos optimista. A veces sí, a veces, ¿viste? Te parece que no. Cuando a veces pasan ciertas cosas y decís, no. Y sí. Yo creo que, bueno, si no, no estaría haciendo esto, porque realmente creo que para estar en política uno tiene que ser un poco optimista, porque si no, ¿para qué te metes? Si no crees que vas a poder cambiar algo, si no crees que vas a poder transformar algo, quédate en tu casa. Germana Figueroa Casas, gracias por acompañarnos. Te deseamos lo mejor y próximamente a seguir trabajando y a seguir hablando, porque hay mucho por hacer. Muchas gracias. Que sigas bien. Bien, viste, no tocamos nada de la...